Vamos a centrarnos en algo muy conciso. Quiero que traten de pensar cómo se diría esta frase en inglés. Vamos a tratar de pensar en inglés cómo sería tener 4 ojos. Una frase muy común que todos nos preguntamos. ¿Cómo sería tener 4 ojos? Una frase o una pregunta corta en castellano. Bueno, antes que se vayan y se distraigan con otra cosa, vamos a empezar diciendo que en inglés esto va a ser mucho más largo, la pregunta. Y lo que uno podría pensar al comienzo es traducir palabra por palabra o literalmente y empezaríamos con la palabra cómo. Y cómo es how. Pero en este caso no podemos decir how. No podríamos empezar con how. Entonces vamos a dividir un poco esa pregunta en dos partes solamente. Entonces la división va a ser así. ¿Cómo sería? Sería la primera parte, hasta aquí. Y tener 4 ojos es la siguiente parte, que podría ser más fácil. La parte más compleja es esta de acá, ¿cómo sería? No va ahí. La primera parte es... Entonces la pregunta es más larga en inglés. Tener 4 ojos es having 4 eyes. Esa parte está un poco más fácil. Y cómo sería es what would it be like. What would it be like es cómo sería. Es un poco largo, pero es así. Lo más recomendable siempre es que piensen en inglés o memoricen esto, que esto es así, y no traten de encontrarle una razón, una traducción literal, sino que se aprendan que esta forma, what would it be like, es cómo sería. Pero si quieren tratar de entenderla o traducirla literalmente o buscarle una razón, investigarla y deconstruirla, vamos a ver por qué es así. Y esto sería más o menos como la separamos aquí, y esto sería, empezaría así, un poco al revés. Like es como, entonces como qué, like what. Entonces podríamos pensarlo como qué podría esto ser. No suena bien, pero es así como lo podemos entender. Como qué podría esto ser, o como qué sería, esto sería. Vamos a escribirlo solamente como diversión. Como qué podría esto ser, y el resto tener 4 ojos, ¿no? Entonces está mal, pero es como lo podemos entender así más fácil. Como que es como que, y podría esto ser, podría esto ser. En realidad esto es sería, pero podríamos traducirlo así más literalmente o más de una forma más fácil de entender. Este would be, ¿sí? Este it es sería, pero como está en pregunta, el pronombre que es it va aquí en medio de este o de esto would be. Si no fuera pregunta, si fuera una afirmación, una oración, sería algo como, y esto es sería solamente, sería, pero necesitamos el pronombre, en este caso it. Entonces la oración, recuerden que empieza siempre con un pronombre, nunca sin un pronombre en inglés. It would be sería, o esto sería, pero no es necesario ponerlo en castellano, solamente se entiende que es sería. Vamos a seguir deconstruyendo más esto para entenderlo mejor. En lugar de el verbo to be, vamos a ponerle otro verbo como el verbo take. Entonces would take, y take es tomar. Entonces esto es como hacerlo condicional, tomaría. Podemos poner el pronombre aquí otra vez, it. Entonces esto tomaría, o simplemente tomaría. En castellano no necesitamos mucho el pronombre adelante. It would take, por ejemplo, tomaría 5 minutos. It would take 5 minutes. Si cambiamos este verbo y usamos otro como like, ya saben que like es gustar, y aquí sería gustaría. Vamos a cambiarle el pronombre. En lugar de it vamos a poner el pronombre I, yo. Entonces no se va a decir yo gustaría, sino me gustaría en este caso. Y aquí sí necesitamos un poco esto porque para entenderlo bien el contexto. Me gustaría, I would like. Si quitamos el would, es I like, me gusta solamente.
Entonces la pregunta siempre empieza así, comienza con esto al comienzo, comienza con esto y después el it. Entonces es como vemos acá, would it be, what would it be. Entonces es sería, como que sería, pero nosotros en español no decimos como que sería, sino cómo sería solamente. Entonces, cómo sería es what would it be like, cómo sería. Vamos a seguir simplificando esto hasta llegar a lo más fácil para que se pueda entender bien. Entonces vemos que es it would be, por ejemplo, vamos a hacer una oración con esto. It would be okay. El verbo to be, acá es estaría ok, estaría bien. Estaría bien o estaría ok. Esto estaría bien. Entonces lo vamos a simplificar más para ver por qué este it está en medio, que puede parecer un poco difícil o no muy entendible. Si simplificamos más esto, podemos usar el verbo futuro. It will be okay. En futuro es estará bien. No sabemos bien de qué estamos hablando, pero es de algo. Esto estará bien o eso estará bien. No estamos especificando qué. Si lo hacemos más entendible, podemos usar el verbo o el pronombre you. You will be okay. Entonces, estarás bien. Estarás bien. Vamos a llegar hasta las palabras más simples, hasta la forma más primitiva si quieren. Así que no se vuelvan tan locos con todas estas letras. You will be okay, si lo simplificamos más en tiempo presente, es you are okay, estás bien. Ahora sí, vamos a hacer la pregunta. Y la pregunta empieza con el verbo y no con el pronombre, que es you. Are you okay? ¿Estás bien? Generalmente es una pregunta para saber cómo uno se encuentra de salud. Are you okay? Empezamos ahora con el verbo to be y el pronombre va en medio. Esto es más o menos parecido. ¿Dónde estoy? No, este de acá. Que no se confundan. No se distraigan tampoco. Ni se confundan. You are okay. It would be okay. Estaría bien. Y la pregunta ya saben que cambia. Are you okay? Y la pregunta aquí también cambiaría. Este you pasa después de are y este it, que es el pronombre, pasa después de would. Would it be? Entonces si preguntamos sería would it be okay? ¿Estaría bien? Would it be okay? Y en el ejemplo primero vemos would it be, es parte de la pregunta, sería, y what would it be like, cómo sería. Entonces es un poco confuso, puede ser, pero es así como se pregunta cómo sería. Y el resto es literal, como había dicho, having 4 eyes, tener 4 ojos, tener 4 ojos. Entonces aprendan cómo se dice esta forma. Esta es una deconstrucción hasta lo más básico. Podríamos hacer otra pregunta muy parecida. ¿Cómo sería tener un superpoder? Creo que ya lo pueden saber ahora. Y cómo sería solamente esta parte es lo mismo que hemos hecho antes. What would it be like? ¿Cómo sería? Y después el resto, tener un superpoder. Y esa sería la traducción. What would it be like? Es cómo sería having a superpower, tener un superpoder. Entonces aprendan bien esa forma. Espero que no se hayan distraído hasta ahora y se hayan concentrado. Si queremos preguntar cómo es ella, no la conocemos y queremos saber cómo es, la forma de decirlo es what does she look like? What does she look like? Como que ella se ve. Algo bastante primitivo, pero es así. Como que, like what? Que ella se ve como. No tiene sentido, pero es la forma de decir. Como que se ve ella. En una forma muy primitiva y literalmente, pero que no se debe hacer, pero lo digo para que puedan entender más o menos cómo funciona esto y por qué es así. Pero solamente aprendan cómo se dice esto. ¿Cómo es ella? What does she look like? Do y la palabra
make. Entonces, algunos ya saben las diferencias, otros no, o incluso algunas personas que las saben se siguen equivocando porque es un poco complicado a veces pensar en la diferencia cuando uno está hablando, o a veces uno no tiene el tiempo suficiente para decidir cuál elegir, aunque la sepan en medio de una conversación o de una frase. Entonces vamos a ver algunas diferencias y hacerlo más claro y más fácil para que la elección de las palabras correctas sea más rápida y más fácil. Vamos a empezar primero con la palabra do. Esta palabra se usa para hablar de actividades más generales, no tan específico. Generalmente, siempre van a encontrar excepciones y cosas así, pero en general es para actividades, para acciones generales y para trabajos también o cosas obligadas para hacer. Y o sea, se usa en un sentido amplio, como digo. Uno también podría usar la palabra en castellano realizar para entenderla o para relacionarla mejor con esta otra. En lugar de hacer, las dos palabras significan hacer. Esa es la confusión que se da, porque do y make es hacer. Pero vamos a centrarnos ahora, por ejemplo, en la palabra realizar, y se van a dar cuenta que es un poco más fácil así. La usamos generalmente cuando hablamos de una actividad que no decimos exactamente cuál. Una pregunta puede ser What are you doing today? Entonces aquí usamos el verbo do, en este caso doing, porque no sabemos exactamente qué está haciendo la persona. Es general, ¿no? No estamos preguntando. Si decimos What are you making? What are you making today? Suponemos que la persona va a hacer, a construir algo físico, a elaborar algo. Pero aquí es en general, ¿qué actividad estás haciendo hoy día? O sea, ¿qué estás haciendo hoy? Esa es la traducción. Otra pregunta podría ser Are you doing anything right now? Are you doing anything right now? Entonces aquí lo que decimos es ¿estás haciendo algo ahora? ¿O haces algo ahora mismo, en este momento? Literalmente sería ¿estás tú haciendo algo ahora? O sea, como ¿estás ocupado ahora? Algo así. Entonces no estamos hablando de algo específico. Cuando hay palabras como anything o something, la palabra correcta sería do, o también la palabra nothing. Y como había dicho, también se usa para hacer cosas como cosas obligatorias, cosas como trabajo, tareas, cosas que uno tiene que hacer. Otro ejemplo así sería Have you done your homework? Otra pregunta, Have you done your homework? ¿Has hecho tu tarea? Have you es has tú, o sea, has nada más, hecho, done. Este es el pasado de do. Done, homework es tarea. Entonces, has hecho tu tarea, un trabajo, algo obligatorio. También podemos decir She's doing her job. She's doing her job. Ella está haciendo su trabajo. She's doing her job. Una expresión también podría ser algo como do something. Haz algo. Vemos que alguien no está haciendo nada y necesita hacer algo. Do something. Haz algo, literalmente está muy fácil ahí. Y ahí no podría decirse make something, a menos que sea algo específico como construir algo específico. También lo usamos para reemplazar a veces algo, según el contexto, algo obvio de otro verbo. Por ejemplo, She is doing my hair. She is doing my hair. Y aquí estamos diciendo ella está, o literalmente dice ella está haciendo mi pelo, pero es obviamente que está haciendo algo como, según la situación, el contexto, tal vez cepillando o peinando o haciendo algo de mi pelo. She is doing my hair. Eso sería el reemplazo para otro verbo que podría ser brush, brushing, o sea, cepillar. Y acá dice do the dishes. Do the dishes. O sea, literalmente haz los platos, pero no es que alguien lo va a construir, porque sería make en ese caso. Entonces aquí está reemplazando lo que sería algo obvio en ese momento, que es lavar los platos. Podríamos decir you do the dishes. Tú lava los platos, tú encárgate de los platos. Entonces eso es como reemplazar también a otro verbo. Y acá digo I always do everything. I always do everything. Entonces aquí tampoco es algo específico, es una actividad en general.
estoy hablando de algo, solamente digo yo siempre hago todo. Cuando vean también estas palabras de everything, como había dicho antes, something o también nothing o anything como aquí, se usa más la palabra do. Entonces ahora vamos con la otra palabra que es make. Como había dicho, make se usa más para hacer algo, pero algo más físico, algo fabricar o elaborar o crear algo, construir algo. Generalmente algo que se puede tocar. Y digo generalmente porque van a haber excepciones, como dije, después vamos a ver eso. Vamos a hacer unos ejemplos. Make breakfast. Make breakfast es hacer desayuno, literalmente es hacer desayuno. Se usaría más en castellano algo como preparar desayuno o hacer el desayuno también. Podría ser en lugar de el desayuno, dinner. Dinner, make dinner. Por ejemplo, I am making dinner, o I'm making dinner, o I'm making breakfast. Estoy haciendo el desayuno, estoy haciendo la cena. Ya saben, dinner, cena, breakfast es desayuno, es algo que se puede tocar. Otro diferente que dice make a cup of tea, make a cup of tea. Y obviamente estamos hablando de preparar el té y no de la taza, hacer una taza de té, o sea, preparar una taza de té. También se usa para decir, especificar el origen de algún material o de algún producto. Por ejemplo, this is made of gold. This is made of gold. O sea, esto está hecho de oro. This is made of gold. Y aquí claramente hablamos de una construcción, de hacer algo físico, algo manual. He is making a chair. O sea, él está haciendo una silla. Ahí es muy fácil. Ahí no podemos usar el do para nada porque es algo físico y tangible. He is making a chair. Hay otras cosas, como había dicho, unas excepciones o expresiones también se podría decir, donde se usan también los dos, do y make, pero en sentidos que no pareciera que se debería usar eso. Por ejemplo, con do vamos a ver unas expresiones o algo que se suele usar siempre. Do me a favor. Do me a favor es hacerme un favor o hazme un favor aquí. Si uno lo dice como pidiéndole a alguien, do me a favor, hazme un favor. Do a favor es hacer un favor. Entonces aquí está fácil la traducción. Do the laundry. Laundry es como lavandería, pero do the laundry es como lavar la ropa. Esa sería como una expresión. El do en este caso reemplazaría a lavar. Este es do research, significa investigar. Research es buscar, pero más como investigar, como buscar información. Entonces, do research es como investigar. Do wonders es como hacer maravillas. Y vamos con expresiones o frases que usan la palabra make y que no tiene nada que ver con hacer algo físico o fabricar o construir o elaborar nada que sea tangible. Y una muy común es esta. Esta es make a decision. Make a decision es hacer, bueno, no sería hacer, sería tomar una decisión, es como uno lo dice en castellano. Make a decision. Vamos con otra que también es muy común y es hacer una elección. Y hacer una elección es, como lo ven, no es nada físico y parecería que uno tendría que usarlo más con do porque no es algo tangible. Pero se dice make a choice. Make a choice es hacer una elección. Make a choice puede significar también haz una elección. Si le decimos a otra persona, make a choice, you make a choice, haz una elección. Otra es make a plan. Make a plan es haz un plan o hacer un plan. Una expresión que no tiene nada que ver con algo físico. Vamos a hacer algunas más acá. Hay más con make que con do, creo. Make money. Make money es hacer dinero, pero uno podría decirlo más como ganar dinero. Otra es común también, make a mistake. Make a mistake es hacer un error o cometer un error, que es lo más correcto, creo. Cometer un error, make a mistake. He made a mistake. Él cometió un error. Una frase también común y es make fun of. Make fun of significa burlarse, reírse, pero en forma de burla. Entonces, burlarse de, una oración rápida.
He's making fun of you. He's making fun of you. O sea, él se está burlando de ti. Él se está riendo de ti. Make progress. Make progress es progresar, o literalmente también podría decirse hacer progreso. Make an offer. Make an offer es hacer una oferta. Literalmente eso. Make a mess. Make a mess es hacer un desorden, hacer un lío. Eso es make a mess. Make a comment. Make a comment es hacer un comentario. Está muy fácil ahí, muy obvio. Y bueno, creo que está más claro ahora las diferencias de do y make. Ya saben que hay muchas formas que no obedecen a la regla normal, que habíamos dicho que do es cuando uno habla de algo más general, de una actividad o algo obligatorio que hacer, pero también hay algunas frases donde se usa do, que hay que aprenderlas, así como estas que son make. Aquí están las que son de do, de las más usadas. Make se usa más para elaborar o hacer algo físico. Y bueno, con eso vamos a terminar la clasecita de hoy. Por favor, si les gustó, pónganle un like. Entrenamiento Moderno de Inglés es un curso diferente, hecho para quienes deseen practicar el listening, el speaking y la pronunciación de una manera natural, sin teoría ni gramática. Este es un programa de inmersión en el inglés donde cada lección, cada video es independiente del otro y donde no hay niveles progresivos ni exámenes para probar. Escucha, repite e internaliza de forma natural frases, ideas, diálogos, líneas espontáneas de conversaciones variadas en velocidad normal y también en velocidad lenta, con espacios para que puedas repetir y practicar. I am going to send you several recipes of healthy and delicious dishes that my grandmother used to make. I am going to send. También con ciertos niveles de dificultad para entrenar el oído al máximo. Todo esto con el inglés americano verdadero y transcripciones en inglés y español. There is a yoga store close to my house there is a yoga store. Este no es un curso típico de inglés con típicos niveles, con ejemplos y diálogos aburridos. Esto es puro entrenamiento intensivo e intuitivo para entender, hablar y pensar en inglés. Tendrás acceso a más de 15 horas de videos y audios en el orden que quieras y cuando quieras, sin restricciones de niveles. Y además de todo esto, accederás a material extra como ebooks, PDFs y gráficos con plantillas de las estructuras más usadas del inglés, además de música motivadora para aprender y memorizar más inglés, canciones con frases habladas de nuestro proyecto Talking Song. Esto hará el aprendizaje más estimulante y divertido. It's super early and already hot and sunny, so I'm going to go for a run. Entrenamiento Moderno de Inglés es único y especial.